Quisiera invitarlos a que con todo respeto hacia la palabra de Dios, leamos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 11. Vamos a leer Efesios capítulo 6, los versos 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Hemos dado un chancecito para que lo tengan. Dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amado Padre Celestial, hemos leído tu bendita, eterna y todopoderosa palabra, la cual creemos con todo nuestro corazón. Te pedimos que la unción que reposa en ella sea, Señor, investida en los oídos y corazones de todas las personas que entren en contacto con este mensaje. Unge mis labios y mi corazón con el fuego de esta palabra y hazme, Señor, un pregonero de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sentí en mi corazón compartir este mensaje, la armadura de Dios, que fue algo que estuve pensando en estos días. En medio de un consejo surgió esto con un brillo especial y quería desarrollarlo. Así que quisiera enfocarnos a lo largo de esta prédica, que no pretendo que sea muy larga, pero sí espero que sea nutritiva para el corazón del creyente. Quisiera enfocarme en estos 3 versículos. En el primer versículo se nos habla de la armadura de Dios. En el segundo versículo se nos habla contra quién estamos peleando. Y en el tercer versículo se nos advierte respecto a la meta, que es: usted se pone la armadura de Dios y reconoce quién es su enemigo para poder resistir el día malo que estamos viviendo. Así que quiero desarrollarlo de esa manera. Lo primero es que debemos reconocer quién es el enemigo y contra quién batallamos. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. La palabra potestad significa poder. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primero, usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Usted tiene que creerle a Dios y a su palabra. Nuestra batalla no es contra personas. Nuestro combate, nuestro enemigo no son las personas, sino que las personas se convierten en un vehículo, en un instrumento que puede ser usado por estos poderes de los que habla Efesios 6. El mejor ejemplo que tenemos es el mismísimo apóstol Pedro. La palabra de Dios nos relata en Mateo 16 que Cristo hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dicen: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres Jeremías. Y él pone el dedo en la llaga, hace a un lado las opiniones del público y les pregunta a ellos directamente: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Seguramente hubo unos segundos de silencio meditando en la respuesta. Y se levantó la fe, se puso en pie la fe en la persona del creyente verdadero, de Pedro. Y Pedro dijo: yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne y sangre, no lo aprendiste de un pastor o de un seminario bíblico, no hubo un libro que te lo enseñara, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Interesantemente, solamente unos cuantos versos después, Cristo le habla a los discípulos del tema que prediqué la semana pasada.
que era necesario, que es necesario que el Hijo del Hombre vaya, sea rechazado, sea juzgado, sea muerto y resucite. Y cuando él estaba explicando esto, el mismo Pedro, que acaba de ser definido como un bienaventurado, ahora le pone la mano en el hombro al Señor y le dice: Señor, que nunca te acontezca esto. Y el Señor Jesucristo se vuelve, lo mira y le dice: apártate de mí, Satán, porque me eres estorbo, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Es decir, que ese texto nos dice que cuando el corazón de Pedro se rindió a la influencia del Espíritu Santo, lo que dijo su boca no era otra cosa sino la revelación misma de quién era Jesucristo. Pero solamente un momento después, él cedió a los deseos de la carne, la preocupación, cedió al temor, cedió al afán. Y él vino y le habló a Jesús. Y ahora la respuesta que recibió, el segundo calificativo que recibió, no fue tan bonito como un bienaventurado. Fue llamado: apártate de mí, Satán, me eres estorbo. Usted puede ser un instrumento del Espíritu Santo o un instrumento del enemigo, dependiendo de a quién se rinda usted, a cuál influencia se rinda usted. Los seres humanos podemos ser nada más vehículos. El profeta mismo, el hermano William Branham, dijo que el diablo necesita de alguien para poder trabajar. Si no tiene a alguien, casi que no tiene poder, porque él trabaja con las personas, al igual que el Espíritu Santo, que tiene una tarea de traer convicción al corazón del creyente. Entonces, nos damos cuenta que lo primero es creerle a Dios. No puede usted avanzar en la batalla, ni siquiera se puede poner la armadura de Dios si usted no acepta esta verdad fundamental, que su batalla no es contra seres humanos, no es contra compañeros de trabajo, no es contra familiares, no es contra su esposa o su esposo o su hijo, no es contra su mamá o su papá. Su batalla, la batalla del Espíritu, la batalla de la que estamos hablando, no es contra carne y sangre. Cuando usted pueda abrazar esta verdad como cierta, entonces puede seguir avanzando. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, que el enemigo nos está atacando, amén. Y muchos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes están siendo atacados, están siendo golpeados. Sé que los hijos de Dios, como también lo prediqué el domingo pasado, que no nos debe sorprender el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si algo extraño ocurriera, sabiendo que los hijos de Dios estamos probados, siendo probados en todo el mundo. Pero cuando usted entiende que no es carne y sangre su enemigo, sino que detrás de esa carne y esa sangre hay una influencia espiritual, usted sabe ahora contra qué está batallando: contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Fíjese que en el libro de Daniel, no les estoy pidiendo que vayan a la Biblia, yo lo voy a citar. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, por ahí del verso 20, está relatándose, en el capítulo 10 y en el 9, Daniel cae en cuenta de que se han cumplido los años del destierro de Israel en Babilonia, que es tiempo de volver a casa. Ya se cumplieron los 70 años de los que habló el profeta Jeremías, y empieza a orar y empieza a clamar y a ayunar, y durante 21 días Daniel está ayunando y orando. Y en el día 21 aparece el ángel Gabriel diciéndole: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora él le dijo: desde el primer momento en que oraste, la orden fue dada. Dios le ordenó a Gabriel: ve y háblale a Daniel. Desde el primer momento en que Daniel clamó, Dios envió la respuesta. Pero duró 21 días en recibir esa respuesta, en que Gabriel lo hiciera. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia, dice Daniel 10, capítulo 10, dice: el príncipe de Persia se le oponía, le estaba ofreciendo resistencia. Y el verso 20 que le cité, Daniel 10:20, Daniel dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.
Obviamente, un príncipe humano de carne y sangre, un ser humano, no podría pelear con un ángel en esos términos. Sin embargo, de lo que está hablando es de un principado espiritual. Sobre Persia había un espíritu, sobre Grecia había un espíritu. El profeta nos enseñó que cada país tiene su propio espíritu y uno lo logra. Uno va a salir del país y uno encuentra un espíritu diferente en la gente de tierras lejanas. Así que nos damos cuenta de que cuando dice el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, no estaba hablando de la persona que ocupaba el puesto de príncipe, sino del principado espiritual que estaba detrás de esa persona. También Ezequiel 28, del verso 12 al 19, nos relata sobre el rey de Tiro. Habla y dice, escribe, oh rey, tira endechas al rey de Tiro. Pero no está hablando del rey de Tiro, está hablando de Luzbel, está hablando de Lucero. ¿Cómo caíste, lucero de la mañana? Lo llama rey de Tiro, pero está hablando de una potestad espiritual, no está hablando de la persona. Lo siguiente que encontramos en esta revelación de que nuestra batalla no es contra carne y sangre, es que también hay huestes espirituales, también luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como en el caso del endemoniado gadareno. ¿Quién de ustedes no ha leído la historia del endemoniado gadareno? Si usted presta atención, cuando Cristo se presenta delante de este hombre, rompía cadenas y se hería con piedras y andaba entre tumbas. Cuando este endemoniado cae de rodillas delante de Cristo, le dice, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Era porque Cristo le estaba diciendo al demonio, sal de él. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijeron, me llamo Legión, porque somos muchos. Ese hombre estaba lleno de demonios. ¿Cuántos demonios tendría? Pues relata que el demonio de rodillas le pidió a Jesús, por favor, no nos eches de esta tierra. Les voy a decir algo, hay géneros de demonios que están habituados a ciertas partes. Vaya usted y vea cómo es el turismo homosexual en Quepos. Vaya usted y observe toda la prostitución y adicción al juego que se genera allá en Las Vegas, Nevada. Son espíritus que se alojan, se apoderan de regiones. Ellos tratan de controlar una región. Son dominios que se adueñan de regiones. Y así usted puede encontrar países que la estadística de divorcio es altísima. ¿Por qué? Porque tienen cierta clase de problema. Generaciones, familias en ciertos países donde el incesto es un pecado que va de generación en generación, porque hay una influencia espiritual gravísima en ese lugar. Son demonios que se enquistan, que se apoderan de una zona. Ellos querían quedarse en Gadar, y eran por lo menos 2000, porque cuando Cristo les da permiso de pasarse a los cerdos, sabemos que 2000 cerdos se despeñaron hacia el acantilado. Así que nos damos cuenta de que esta batalla, que no es contra carne y sangre, puede ser con más de un espíritu también. Usted ve un hombre, usted ve una mujer, usted ve un muchacho, una muchacha, pero lo que está detrás es lo que no puede ver. Habiendo entendido que nuestra batalla no es contra carne y sangre, que hay un ejército espiritual que está presentando batalla, la siguiente pregunta es la del verso 13, que dice, para que podáis resistir el día malo. ¿Cuál día malo? ¿De qué está hablando? ¿Qué es el día malo? Bueno, les voy a mencionar 3 ejemplos de lo que es un día malo, sin que eso quiera decir que ese es el día malo del que está hablando la Biblia. Son solamente ejemplos. Encontramos encontramos en la tradición judía que ellos conmemoran una vez al año un día de ayuno y tristeza, el día de las destrucciones y las calamidades le llaman. Ese día ellos lloran y adecúan a la misma fecha la destrucción del primer templo hecho por Salomón, la destrucción del segundo templo, la invasión a Jerusalén en el año 70, la noche de los cristales rotos. Hay como 5 o 6 calamidades que ocurrieron
en esa fecha, lo ubican en esa fecha, y para ellos es el día negro, es el día más terrible, es el día en el cual el diablo quiso destruirlos, quiso barrerlos. Y recuerden, en el tiempo de gran oscuridad fue cuando ellos pudieron ver más la luz de Dios, pudieron ver más la gracia del Señor. La deportación a Babilonia también se celebra para esas fechas. Ese es un ejemplo de un día malo, un día terrible para Israel. Les tengo un segundo ejemplo. Cómo la tradición religiosa tomó lo que era una festividad religiosa, bien o mal ubicada, porque no creemos en la intercesión de los muertos. Sabemos que una vez le preguntaron al profeta cuando llegó a México si él creía en la intercesión de los santos, y él dijo, si están vivos, sí. No creemos en muertos que estén intercediendo. Está escrito que el hombre vive una vez y después el juicio. Pero la tradición religiosa creó la festividad del Día de los Muertos, y eso dio pie a que una tradición celta, pagana, entrara lo que llamamos la festividad del Halloween. Entró donde se exalta el ocultismo, donde se exalta lo que es diabólico, lo que es el mal, y aún nos damos cuenta de que la humanidad lo ha asimilado también, y escuchamos noticias terribles en días de Halloween. Hombres y mujeres que reparten dulces con trozos de navajillas para hacerle daño, o con veneno. Crímenes que ocurren en esas fechas. ¿Por qué? Porque el hombre ha asimilado y abierto la puerta a esa festividad pagana. Es un día malo. Pudiéramos hablar de eso como el día malo. Les voy a hablar de un tercer ejemplo de lo que puede ser el día malo. Muy pocas personas saben de esto. Cuando yo lo leo, mi corazón sangra. El 13 de febrero para mí es uno de los días más malos que puede haber. El 13 de febrero encontramos que es un día antes del Día del Amor y la Amistad. Se supone que en el Día del Amor y la Amistad, las personas que están enlazadas por una relación amorosa, sean amigos, sean novios, sean esposos, comparten algún detalle o algún momento, o se toman un café juntos, algo hacen. Bueno, el 13 de febrero es el día en que los hombres y las mujeres infieles suelen abarrotar los moteles en sus aventuras amorosas y adúlteras. El 13 de febrero es un día negro, es un día doloroso, es un día despiadado y cobarde para la humanidad. El 13 de febrero es un gran ejemplo de lo que es un día malo. No hay nada de bueno en ese día. Todos estos son ejemplos del tiempo malo que está viviendo el hombre, pero el día malo es donde podemos ver cosas como el Halloween, donde podemos ver cosas como la exaltación de la infidelidad y de la inmoralidad sexual también. Todo esto que nos rodea, sobre todo uno de los mayores signos. Escuchen esto, el profeta dijo que una de las señales del tiempo del fin sería verse levantar una generación de incredulidad, una generación de incrédulos, duros de corazón, que se burlan de las cosas de la palabra de Dios. Esa generación debe levantarse, y cada vez vemos más apatía, más indiferencia, más dureza de corazón. Este es el día malo en el que estamos viviendo, un día donde se nos invita, está más de moda, está más aplaudido ser parte de este mundo, de su inmoralidad, de su pecado, que mantenerse firme en carácter de santidad como lo hizo Cristo. Es un día malo para el creyente, es un día oscuro, pero mis hermanos, la luz se nota más en la oscuridad. En las noches más oscuras sirven para que esas estrellas que tienen un resplandor especial brillen. Es su oportunidad para brillar, es su oportunidad para reflejar la luz que usted ha recibido, porque la luz que usted ha recibido es Jesucristo. Soporte, lo que dice es que usted resistirá el día malo cuando se ponga la armadura de Dios. Ahora sí se puede poner la armadura. Pero quiero que entienda algo. Cuando usted entiende contra quién está peleando y comprende el desafío del día que está viviendo, es cuando usted puede comprender lo que está en juego. Ahora sí, póngase la armadura. Antes no se la ponga, porque no sabe. Vea qué terrible es
ponerse la armadura y dar tumbos en el aire. Pablo decía, yo golpeo, pero golpeo mi cuerpo, decía él, hablando de la carne, no como quien golpea al aire. Esa expresión de Pablo hace notar que Pablo sabía de pugilismo, sabía de boxeo, porque los golpes que más lastiman al boxeador no son los golpes que recibe. Los golpes que más lastiman al peleador, al boxeador, son los golpes que lanza y no logra concretar. Cuando no pega, cuando es un latigazo en el aire, eso castiga el cuerpo del boxeador. Así que usted no dé golpes al aire, no dé tumbos en la oscuridad, reconozca quién es su enemigo. Usted va a estar golpeando a la carne, golpeando a sus amigos, golpeando a su familia, golpeando aquí, golpeando allá, y está dando tumbos en la oscuridad porque no está golpeando a quien debe golpear. Porque su lucha no es contra carne y sangre. Su lucha es una lucha contra espíritus, contra influencias, contra pensamientos, contra atmósferas. Cuando usted logra entender con quién es la pelea y entiende qué está en juego en el desafío de pelea que tiene que enfrentar en este día malo, ahora sí, ahora que usted sabe la consecuencia de perder la batalla, ahora sí está preparado para ponerse el traje. Antes no se lo ponga, porque va a perder, porque de nada le sirve ponerse el traje. Fíjese que tan válido es Efesios 6:11 como Efesios 6:12 como Efesios 6:13. Los tres versículos son palabra de Dios. En uno se le dice que se ponga la armadura, pero en el otro se le dice que reconozca que su pelea no es contra carne y sangre, sino contra espíritus. Y en el último se le dice, y todo esto para que podáis resistir en el día malo. Póngase el traje de la palabra, póngase la armadura de Dios. Yo lo he dicho y me gusta explicarlo de esta forma: si yo con esta corbata y estos pantalones me tomaran en ese momento y me llevaran al espacio, fuera de la atmósfera, yo moriría inmediatamente. ¿Por qué? Porque no hay condiciones aptas para la vida fuera de esta atmósfera, allá en el espacio. Así que si fuera llevado allá arriba, yo tendría que ponerme un traje especial, el traje de un astronauta, para estar afuera de la atmósfera sin sufrir daño. ¿Por qué? Porque ese traje de astronauta en sí mismo me está proporcionando el oxígeno y la presión atmosférica que mi cuerpo necesita para no morir. Ahora, usted diría, pero hermano Eric, ese es un ejemplo natural. Sí, pero tiene un aplicativo espiritual. Hay momentos donde si usted se rinde a la influencia del Espíritu Santo, Él lo va a arropar con el poder de su resurrección y Él lo puede llevar a alturas espirituales en Cristo Jesús. Si un hombre de mente natural tratara de llegar a esas alturas espirituales, se moriría. No tiene forma de entrar ahí. Por eso la parábola del traje de bodas. Amigo, ¿cómo entraste? Al que no tenía traje de bodas era echado afuera, al lloro y crujir de dientes. Usted arropado con el ropaje que le da la palabra, que es la armadura de Dios, usted puede subir a alturas espirituales y ver desde arriba las cosas que están ocurriendo aquí y darles el debido tamaño, el debido peso. Aquí abajo se ven enormes, se ven insoportables. Allá arriba se ven pequeñas. Aquí abajo Goliat se ve gigantesco, allá arriba Goliat parece una hormiga. Le damos lo que hace el poder del Espíritu para llevarnos a la altura espiritual, es hacernos entender las cosas como Dios las entiende, que es como deberíamos entenderlas verdaderamente. También está el traje de buzo. El traje de buzo no sirve para ir al espacio, el traje de buzo sirve para ir a profundidades en el océano. Si alguna persona tratara, aguantando la respiración o con un simple tanque de oxígeno, de sobrevivir más allá de 300 metros de profundidad, sus pulmones explotarían, su cuerpo se llenaría de burbujas por la descompresión. Él es llevado a las profundidades con un traje especial, incluso le cambian la mezcla de oxígeno por helio, que le permite sobrevivir en esas profundidades. ¿Y cuál sería el aplicativo espiritual? Dios quiere arroparnos con su armadura. Dios quiere que usted se arrope con el ropaje que Él le ha dado y que usted se pueda meter
en esas cosas profundas de la palabra, profundas del Espíritu, que usted aprenda a discernir, a fijarse en los detalles, a oír y decir, eso que acabo de oír fue la voz de Dios, eso que acabo de escuchar fue voz del enemigo, a que usted sepa decir, esto glorifica al Señor, esto lo entristece, que usted pueda ser un discernidor de la palabra de Dios, que usted pueda discernir la perfecta voluntad del Señor. Permita que Él lo arrope y lo lleve a esas profundidades de las riquezas de gloria de Cristo Jesús. Finalmente hay un tercer traje que no siempre hablo, pero hoy lo quiero hablar. Es el traje de bomberos. El traje de bomberos sirve, vea, cuando hay un incendio, cuando una casa se está quemando, normalmente lo primero de lo que mueren las personas es de asfixia. La ingesta, el estar respirando el humo, les hace perder el sentido y luego los intoxica a un punto donde se envenenan antes de ser quemados. De hecho, las indicaciones que dan siempre los bomberos es, en un incendio, póngase a la altura del piso, porque ahí está el aire, el humo está arriba y el aire está abajo. Pero un buzo no tiene que hacer eso. Un buzo se pone un traje que tiene un casco, que tiene un impermeable, que tiene un hacha, que tiene una máscara para respirar con un tanque de oxígeno, y él empieza a romper todo lo que se le opone, todo lo que se le pone enfrente, empieza a romperlo. Cualquier brasa de fuego la rompe, la destruye, la atraviesa, porque está tratando de rescatar a personas que están en peligro de muerte. Son tan valientes los bomberos, haciendo esa labor tan heroica. Pero son un tipo también, usted también debe aprender a ponerse el traje para entrar en ciertos incendios. Usted también va a encontrar gente que está pasando por el terrible fuego de la prueba. Y cuando usted se sienta con ellos, usted pudiera hasta quemarse, si usted lo permite. Fíjese que en el plano natural, al psicólogo, al psiquiatra, le preguntan que cómo hace limpieza mental de todos los casos que oye. A los trabajadores sociales, mi hija menor que estudia trabajo social, ella nos estaba contando, nos hablaba del síndrome del quemado, creo que es como se le dice, el síndrome del quemado, que es cuando una persona, un trabajador social, ha entrado en tal empatía con la persona que está entrevistando o estudiando, que llega a sufrir el dolor y la pena que esa persona sufre. Y es que ser cristiano es llorar con los que lloran, amén. Pero nunca al punto que te inutilice, nunca al punto, siempre decimos esto, cuando una persona se está ahogando, si usted trata de rescatarla sin haber tenido cuidado primero, esa persona te va a agarrar y te va a hundir y te va a ahogar con ella. Pero cuando tiene sabiduría, usted rodea a la persona y la agarra o del pelo o de la nuca o de la camisa. Usted la agarra de tal forma que esa persona no lo hunda a usted. A eso me refiero con el síndrome de quemado. Usted es una persona llamada a ministrar la palabra de Dios, llamada a ministrarla proyectando el amor, en oración, con una actitud, siendo Cristo para las personas. Póngase el traje de la armadura de Dios y penetre en ese incendio donde se encuentran las personas y trate de ayudarlas. Pero para poder ayudarlas, tiene que estar listo. Una de las primeras cosas que me llamó la atención, alguna vez que hice un viaje en avión, fue que la instrucción de las aeromosas era esta: si usted sale en las mascarillas de oxígeno por alguna emergencia y usted viene con algún niño o alguien que dependa de usted, póngase primero usted la máscara para poder luego ponérsela a la otra persona. Significa, usted no puede ayudar a otro si no se ha ayudado a usted mismo. Es la regla de oro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted no puede ayudar a otros con la palabra si usted no la ha aplicado en su propia vida. Usted tiene que vivirla, usted tiene que recibirla, usted tiene que ponerla por obra. Usted tiene que saber lo que es el amor y el perdón para poder hablarles a otros de amor y perdón. Usted tiene que meterse en el incendio de las personas con ese traje, con esa armadura que le da la palabra, para poder ayudarlos a ellos en la prueba que están viviendo, ayudarlos a salir de eso. Somos creadores de atmósferas. ¿Cuál es la diferencia entre el planeta Tierra con respecto a otros planetas? Si la Tierra estuviera donde se encuentra Marte,
no habría vida, porque la distancia que tiene Marte hacia el Sol es tan larga que el calor es mínimo y no son condiciones que sean oportunas para la vida. Si la Tierra estuviera donde está Venus, con la atmósfera que tiene Venus, la Tierra sería un infierno donde los metales serían ríos líquidos, porque las temperaturas son altísimas y los gases son venenosos. Pero la Tierra no está ni en el lugar de Venus ni en el lugar de Marte. La Tierra está en el punto exacto para que el calor del Sol la nutra la vida, donde hay agua y hay atmósfera. Agua, atmósfera y luz de sol en la distancia, en la temperatura correcta, hace que la vida nazca. Son condiciones que sostienen la vida que ha creado Dios. Dios creó un espíritu en usted. Dios le dio un alma. Dios a todo su ser lo infundió con vida. Pero para que esa vida espiritual soporte, usted tiene que estar rodeado por la atmósfera correcta. Usted tiene que cuidar lo que oye, lo que habla, lo que lee, lo que mira, la música que oye, los videos que mira, todo. Usted tiene que cuidar de esas cosas. Aliméntese de lo correcto. Si ustedes notaron que la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos porque ella se ha preparado. Lo estábamos cantando ahora. Gracias. Lo estábamos cantando ahora. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para recibir al Rey. ¿Qué significa eso? Dice el texto de Apocalipsis, dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. A mí me gusta traer esta meditación. ¿Cómo son acciones justas? Si no hay ni uno justo, dice la palabra. El libro de Romanos dice que no hay justo ni siquiera uno. Lo que produce acciones justas en gente injusta es la dieta balanceada de la palabra de Dios que se están comiendo. Si usted es lo que usted lee, usted es lo que usted come. Si usted lee la palabra, si usted piensa en la palabra, si usted habla la palabra, si usted se alimenta de ella, respira la palabra, hay una atmósfera de la palabra que lo está envolviendo. Y entonces usted va a llegar a un cierto lugar, va a llegar a ese lugar de trabajo donde todo mundo está hablando cosas negativas o malas o perversas. Y usted viene con una atmósfera que lo protege para la vida, una atmósfera apta para la vida, no para la muerte. Usted llega a su casa y usted es un portador de una atmósfera que contribuye. Ustedes vienen a la iglesia, no vienen buscando que Dios, ustedes deben venir con el Espíritu Santo en sus corazones. Mientras tanto van a seguir pegados al cordón umbilical de mamá iglesia. Pero cuando usted tenga esa fuente que salta para vida eterna, esa vida interior, esa vida de Dios dentro suyo asaltando, usted podrá estar en medio del incendio. Usted podrá estar en el fondo más oscuro. Alrededor suyo hay condiciones aptas para la vida, porque es la unción de aquel que prometió no dejarlo solo, porque es algo que se emana de adentro hacia afuera. Mi intención en esta noche es darle una herramienta para que usted pelee. Antes de entrar en ese lugar de discusión, o antes de entrar en ese lugar de sucia influencia, antes de llegar a esos lugares que usted sabe que tiene que pasar por ahí, pero que usted sabe que el daño que le pueden hacer, primero póngase la armadura de Dios. Antes de sentarse a hablar con esa persona que usted sabe que con la que siempre termina peleando, antes de eso, póngase la armadura de Dios. Antes de oír a esa persona que todo lo que te dice es depresión, deprimente, me quiero morir, antes de que te hunda, te ahogue, que ahogue a los dos con sus palabras, póngase la armadura de Dios. Y ahora sí, ahora que se puso la armadura de Dios, entre en esas atmósferas, entre en el incendio para rescatar a las personas. Espero que el consejo de hoy los ayude. Dios los bendiga.